¿Qué tal, queridos alumnos? El siguiente ejercicio corresponde al capítulo 9. En este caso ya es el ejercicio de diseñar los diagramas de fuerzas simples para una viga apoyada con un voladizo. O sea, el voladizo es prácticamente este extremo saliente, flotante, pero sigue siendo prácticamente una sola viga existente dentro del sistema. Tenemos tres tipos de cargas actuantes sobre esta viga. Tenemos una carga puntual, que es la fuerza P, que vale 2000 kilogramos fuerzas. Tenemos una carga distribuida, que vale 1200 kilogramos fuerzas por metro. Y tenemos un momento puntual, un momento concentrado, que es de 3000 kilogramos fuerzas a metro aplicados en el punto medio entre la distancia entre A y B, que son los apoyos. El apoyo A es un vínculo de segundo género y el apoyo B es un vínculo de primer género. Para ello nosotros tenemos que determinar los tres diagramas de esfuerzos existentes para una viga lineal que nosotros consideramos en el plano, que son el diagrama de fuerzas normales, el diagrama de fuerzas cortantes y el diagrama de momentos flectores. Voy a explicar paso a paso y voy a pasar la resolución del ejercicio en el papel para que tengan a mano los ejercicios resueltos. El primer paso, cuando nosotros determinamos el diagrama de esfuerzos simples, es siempre determinar las reacciones de los vínculos que nosotros tenemos en nuestro elemento de análisis. En este caso, determinar las reacciones actuantes en el punto A y B, que son los vínculos de apoyo. En nuestro caso, como este es un vínculo de segundo género, vamos a tener la reacción vertical en A, vamos a tener la reacción horizontal en A, y en el punto B una sola fuerza actuante, que es la vertical en B. Entonces voy a determinar a partir de las ecuaciones de fuerzas. En este caso voy a hacer la sumatoria de fuerzas con respecto al eje X igual a 0. Tengo que horizontal en A es igual a 0, o sea, no existen fuerzas horizontales. La sumatoria de fuerza en I igual a 0. Tengo vertical en A más vertical en B menos la carga puntual es positiva, que es P. La carga distribuida, que es la carga actuante de manera en barra, como ven acá, tiene que ser reemplazada por una resultante que va a actuar en la mitad de la longitud de ese elemento, y esta resultante vale Q por L. O sea, siempre es proporcional la carga distribuida por la longitud donde está actuando. Entonces, de los 12 metros que tenemos acá entre A y B, esto va a actuar en la mitad mismo, que es en este punto, y esa resultante vale Q por L, en este caso 12 metros. Y esto es igual a 0. El momento concentrado no genera fuerzas verticales ni horizontales, entonces no aparecen en estas dos ecuaciones. Entonces, vertical en A más vertical en B, P vale 1200, P vale 2000 kilogramos. O sea, esto vale 2000, esto vale 1200 y este elemento valía 3000. Entonces, este es igual a 1200 por 12 menos 2000. 12.400. Y la tercera ecuación que yo puedo plantear es la sumatoria de momento del sistema. Con respecto a algún punto, voy a hacer con respecto al punto A igual a 0. Tengo entonces que la fuerza P genera momento positivo, entonces va a ser P por la distancia total, que es 12 más 3, 15, más la vertical en B por 12, menos la resultante, que es Q por L, que es 12, se multiplica por la distancia en el cual está actuando en este punto, que va a ser la distancia de 6 metros, o sea, por 6. Y el momento concentrado, que genera momento negativo, que va a ser menos 3000. No se multiplica por ninguna distancia porque es justamente un momento concentrado. Entonces esto me permite a mí determinar la vertical en B, que va a ser igual a 3000 más 1200 por 12 por 6 menos 2000 por 15 sobre 12. Entonces la vertical en B es igual a
más 12 dividido 12. Es igual a 4.950 kilogramos fuerza. De este mismo valor yo puedo tener la vertical en A, que va a ser igual a 7.450 kilogramos fuerza. Entonces, una vez que yo obtengo todos los valores de las fuerzas actuantes, es recomendable siempre volver a graficar y verificar, voy a repetir esto, verificar de que las reacciones estén bien calculadas. Porque si las reacciones están mal calculadas, el ejercicio al determinar los diagramas va a estar mal y los puntos de verificación, porque esa es la ventaja que tiene este método que nosotros vamos a hacer, que es el método de las secciones, tiene forma de verificar si están bien o no durante la resolución del ejercicio. Cosa que si nosotros planteamos mal las ecuaciones, determinamos mal las ecuaciones de equilibrio que son para determinar las reacciones externas, o sea, las reacciones de vínculo, entonces vamos a tener errores y no vamos a poder, o vamos a encontrar esas verificaciones que no van a coincidir según su parámetro, ¿verdad? En este caso esto vale 7.450, en este punto vale 4.950. Esta fuerza actuante en este punto valía 2.000. Este punto vale acá 3.000 y la carga Q vale 2.200 kilogramos fuerza por metro. Kilogramos fuerza, kilogramos fuerza, kilogramos fuerza por metro, kilogramos fuerza. Y las distancias obviamente ya son también conocidas para nosotros, que son las distancias existentes desde este punto, que es 6 metros, 6 metros, 3 metros. El método de las secciones lo que permite es determinar el comportamiento de los diagramas de fuerzas internas existentes entre dos puntos consecutivos en un estado en donde las cargas no cambian. Es decir, nosotros tenemos que hacer una sección o definir un intervalo de una sección donde las cargas no cambian de valor y ahí justamente obtener las ecuaciones que puedan demostrar cuál es el comportamiento de los esfuerzos internos existentes en, en una barra. Por convención, lo siento, por convención nosotros adoptamos que si tenemos un elemento como este y nosotros seccionamos, aparecen dos secciones. Una sección que tiene esta característica, que está de este lado, y la otra sección que tiene esta condición. Entonces, esta sección es la sección izquierda, esta es la sección derecha, y la característica es que si nosotros hacemos una sección izquierda, es decir, la sección está realmente a la derecha del elemento, y todo lo que nosotros tenemos acá está a la izquierda, o sea, la barra está a la izquierda de la sección que nosotros planteamos, nosotros adoptamos este como el sentido de recorrido. O sea, vamos de izquierda a derecha, este es el origen y este es el sentido del recorrido. Para el caso contrario, nosotros tenemos que la sección está ubicada a la izquierda, dejando a la barra todo del lado a la derecha. Nuestro origen de la sección es este y nuestro sentido de recorrido es este. Entonces, en esos casos, si este es el tipo de sección que nosotros tenemos, por convención se adopta que los esfuerzos actuantes son en este sentido. La normal es hacia la derecha, la cortante es hacia abajo y el momento flector es en sentido
antihorario. Y si es esta la sección, se contraponen a estos momentos que nosotros, o sea, estas fuerzas que tenemos acá. Es decir, la normal es en esta dirección, la cortante es en esta dirección y el momento flector es en esta dirección. ¿Cuál es la condición que nosotros adoptamos? Que el cuerpo inicialmente estaba en equilibrio sin estas condiciones que están acá, es decir, sin tener en cuenta estos elementos que están acá. Entonces, cuando nosotros seccionamos, aparecen fuerzas internas que tienden a mantener ese mismo equilibrio. ¿Y cuáles son los tres tipos de equilibrio que tenemos? Desplazamiento horizontal, vertical y de rotación. Entonces aparecen los esfuerzos internos que son desplazamiento horizontal, vertical y traslación. O en este caso, desplazamiento en relación al eje de la pieza, transversalmente al eje de la pieza y de rotación del elemento con respecto a un punto. Entonces, estos son los tres esfuerzos internos que nosotros tenemos en barras o vigas o elementos lineales en el plano. Y siempre tenemos que determinar las ecuaciones del comportamiento de estos elementos para decir cómo realmente el elemento está teniendo o sea, cuál es la característica de los esfuerzos internos existentes dentro de ella. Estos esfuerzos internos dependen directamente de el tipo de carga que está actuando sobre ella, o sea que va a depender si existen cargas horizontales, verticales, distribuidas, puntuales, si existen momentos concentrados. Y según el tipo de esfuerzos que nosotros tengamos, es que vamos a tener forma de poder verificar si las ecuaciones que nosotros estamos determinando son correctas. Pero lo que sí tienen que tener en cuenta es que esta es la condición que nosotros adoptamos. Y podemos o adoptar esta condición para resolver el ejercicio o adoptar esta condición para resolver el ejercicio. Pero siempre se tiene que tener en cuenta esta convención de signos. Es decir, si yo hago dos secciones de izquierda, entonces las dos secciones tienen que tener la misma dirección las fuerzas actuantes. Y si yo hago secciones del tipo derecha, entonces estas son las direcciones de fuerzas internas o esfuerzos internos que yo considero. En todos los ejercicios de diagramas de esfuerzos internos o de esfuerzos internos, estos elementos son incógnitas para nosotros. Por eso es importante que nosotros saquemos primero las ecuaciones de las reacciones externas, saber cuáles son los valores de las reacciones de los vínculos, en los nodos, entre dos barras, porque de esa manera la obtención de estos elementos es mucho más rápida. Si nosotros tenemos una incógnita dentro del sistema sin determinar, vamos a llegar a un punto en donde una de las ecuaciones va a depender de otra incógnita y esa no es el sentido del ejercicio. La idea es que nosotros saquemos la ecuación correcta de estos elementos y a partir de ahí nosotros podamos saber exactamente cuál es el comportamiento según diferentes secciones. Y se denomina método de las secciones porque cuando nosotros tenemos cargas diferentes aplicadas sobre un mismo elemento, el comportamiento de los esfuerzos internos cambia, dependiendo de la naturaleza que tienen a las fuerzas, ¿verdad? Si son fuerzas puntuales, tienen un efecto en uno de los esfuerzos; si tienen cargas distribuidas, tienen un efecto sobre los esfuerzos; y si existen cargas de momentos concentrados, también existen un efecto sobre estos esfuerzos. Entonces tenemos que ver dónde cambian las características de las cargas según su naturaleza y a partir de ahí nosotros ir teniendo secciones y secciones para resolver el ejercicio. Entonces, yo voy a adoptar las secciones y voy a ir mostrando la resolución para los dos tipos de corte. Una sección que sea izquierda y una sección que sea de derecha, para que tenga un parámetro de referencia. Y después obviamente hacer el gráfico de los diagramas para ver realmente el comportamiento interno que tiene la viga o la barra que yo estoy analizando según este diagrama de cargas. Entonces voy a pasar a otra hoja para poder resolver el ejercicio. Bien, el método de las secciones, que es lo que nos exige definir cuáles son los intervalos en donde una sección, o sea, un tramo no tiene variaciones de cargas
dentro de todo el análisis. Es decir, no hay diferentes, o no hay cambios de naturaleza de carga según el punto donde nosotros estemos viendo. Entonces voy a mostrar esto de esta manera. Voy a comenzar el recorrido y siempre se tiene que hacer un recorrido a lo largo de toda la viga, ya sea de izquierda o derecha. Esto es para solamente determinar las secciones y se ve cuáles son las fuerzas actuantes en cada punto. En este caso voy a comenzar mi recorrido de este sentido y voy a ir avanzando en esta dirección e ir viendo cuáles son las fuerzas que van apareciendo. En este primer punto aparece una fuerza que es una fuerza de 2000 kilogramos que está aplicada en el extremo mismo. Hay una fuerza en este punto que es de 4950 y aparece una carga distribuida o el inicio de la carga distribuida. Sigo avanzando, aparece el momento concentrado, que es un momento aplicado en la mitad de esta pieza. Aparece una fuerza de momento de 3000 kilogramos, sigue manteniéndose la carga distribuida. Y aparece una fuerza al último extremo de 7450. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en el método de la sección? Es tener una sección antes y después del cambio de naturaleza de una carga. Es decir, si existe una carga puntual, entonces tener una sección antes y después de esa carga. Si existe una carga distribuida, tener una sección antes y después de esa carga distribuida. Si existe un momento concentrado, tener una sección antes y después de esa carga distribuida. Entonces voy a mostrar el recorrido que nosotros tenemos que visualizar al hacer este análisis. En este caso es, al momento de que aparece la barra, acá nosotros tenemos una fuerza actuante, entonces en este punto tiene que aparecer una sección. Esta sección se va a mantener constante, como ven, yo sigo avanzando en el recorrido y tengo que, durante este periodo de recorrido se mantiene siempre la misma fuerza, o sea, no hay cambio de fuerzas en este tramo, hasta el punto en donde yo tengo la reacción en B, que es de 4950, y la carga distribuida. Entonces, hay una sección antes de este punto, que es esta, y hay una sección después, que es la que yo tengo que considerar. Entonces, esta es mi segunda sección en mi barra. Entonces, vuelvo a considerar mi sección 2. Mi sección 2 comienza en este punto, porque a partir de este punto realmente aparecen las fuerzas actuantes, tanto carga distribuida como puntual, y voy recorriendo en ese sentido. La sección 2, como ven, no sigue cambiando, sigue habiendo carga distribuida, sigue habiendo la misma carga puntual y esta que estaba acá. Entonces, esta sección se mantiene en un intervalo que va desde este punto hasta este punto. La sección 1 va desde este punto hasta este punto porque es en el tramo en donde yo no cambio de carga, que es la de 2000. En la sección 2 comienza en este punto, donde aparecen estas dos fuerzas y se mantiene constante hasta este punto, que sería en este tramo de acá, donde aparece la carga puntual. Por ende hay una sección antes del momento puntual, o sea, el momento concentrado, digo bien, y tengo que considerar una sección después del tramo concentrado, o sea, del momento concentrado. Esa sería la sección 3, que comienza en este punto y termina en este mismo punto donde la fuerza puntual de reacción A termina, ¿verdad? Generalmente las secciones tienen que ser continuas, o sea, donde comienza una sección siguiente tiene que terminar la sección anterior. O sea, termina la sección 1 y ahí comienza la sección 2, termina la sección 2 y ahí tiene que comenzar la sección 3. Y nosotros lo que definimos son el intervalo de espacios que es válido una misma sección. Es decir, en este caso, de las tres secciones que nosotros marcamos, tenemos que definir el intervalo en el cual es útil esa sección. O sea, en este caso, esta sección 3 es válida en este tramo, la sección 2 en este tramo y la sección 1 en este tramo. Entonces voy a llamarle sección 1, sección 2, sección 3. Al momento de hacer las secciones yo puedo elegir cualquiera de las secciones para comenzar el ejercicio y determinar las ecuaciones. Y como expliqué anteriormente, lo que sí tenemos que tener en cuenta es el origen de esa sección. Yo elijo, uno tiene que elegir cuál es el origen de esa sección. Puede ser este punto o este punto.
y el sentido en el cual está recorriendo este elemento. Entonces yo voy a hacer, primeramente, voy a resolver la sección 3, que sería mi sección 3. Yo generalmente hago el esquema de la sección y como nosotros queremos saber el comportamiento total de la sección, nosotros no es que cortamos en una posición específica en horizontal, sino que cortamos en una distancia X. Y a partir de ahí obtenemos las variables o las ecuaciones que nosotros tenemos. Entonces va a existir acá una fuerza de, 7450. Aparece una fuerza distribuida de 1200 kilogramos fuerza por metro. Y en este punto yo considero mis esfuerzos internos, normal, cortante y momento flector, que son las fuerzas que yo tengo dentro de mi barra cortada. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago el equilibrio de este sistema. Hago la sumatoria de fuerza en el eje X, sumatoria de fuerza en el eje Y, sumatoria de momento con respecto a un punto, ¿verdad? Y como le digo, el origen de esta sección para mí es este punto y el sentido de recorrido es este. Entonces mis X van avanzando de izquierda a derecha, en una sección izquierda. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta para mi gráfico, para mi X? Es que el intervalo de X es que va a ser mayor a 0 porque comienza en el origen de este punto y llega hasta una distancia como máximo desde este extremo hasta los 6 metros. Siempre es incluyente. Entonces, ese sería el tramo que yo voy a tener como válido para la sección 3. Y voy a hacer el equilibrio, que es hacer la sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0. Aparece solamente la normal, que es la fuerza actuante en este punto, y es directamente 0. Y esta ya es la ecuación de comportamiento del esfuerzo interno de la barra. Determino la sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. Tengo la fuerza de reacción en el punto A, que es 7450, menos la cortante, menos la carga distribuida. Cuando nosotros seccionamos en tramos pequeños, esta carga distribuida va a tener una resultante que va a actuar en la mitad de este tramo, es decir, en X sobre 2. Siempre actúa en la mitad del tramo. Y el valor de esa resultante va a ser igual a Q por X. Entonces, en este caso, la carga resultante o la resultante de esa carga distribuida va a ser igual a menos 1200 por X. Y esto es igual a 0. Esta es la sumatoria de todas las fuerzas verticales. Y la ecuación del cortante entonces es igual a 1200 por X menos 7450. Perdón, menos 1200 más 7450. Y esta es la ecuación del comportamiento del cortante dentro del tramo de la sección 3, es decir, en este espacio que está acá. De la sumatoria de momento, en este caso, mi recomendación es siempre hacer la sumatoria de momento en relación al punto donde nosotros cortamos, es decir, en este punto que está acá. Entonces, en la sumatoria de momento, las fuerzas actuantes existentes son la fuerza de 7400, que va a tener un brazo de palanca igual a X, la resultante de esta fuerza distribuida, que va a tener un brazo de palanca X sobre 2, y el momento flector. Hacemos esto justamente para eliminar el efecto de la cortante, que es nuestra incógnita, porque si metemos esto dentro del sistema de ecuaciones tenemos que meter toda esta ecuación como fuerza, no como un valor constante, sino como toda una fuerza. Entonces vamos a tener la resultante y la cortante y el momento flector otra vez dentro de la misma ecuación, y eso no es tan recomendable. Lo importante es siempre sacar solamente la ecuación que nosotros queremos, que es la del momento flector.
Nuestro momento flector en sentido antihorario, entonces, es un momento flector, un momento positivo, es un momento concentrado, no se tiene en cuenta la distancia.